¿Qué tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a esta sesión número 16 de nuestro curso básico de QGIS. El día de hoy veremos geoprocesamientos. En este caso entendemos como geoprocesamientos que el conjunto de operaciones que podemos realizar sobre los datos geográficos y obviamente con la finalidad de poder analizarlos, transformarlos y generar nueva información a partir de estos. Básicamente llamamos geoprocesamientos a todas las operaciones que vamos a realizar dentro del SIG. En este sentido, tenemos geoprocesamientos específicos para capas vectoriales y geoprocesamientos específicos para capas raster. De ahí que, bueno, cada uno de los dos modelos de representación tienen sus características particulares y aunque se parecen en este caso a algunos procesos, las herramientas son totalmente independientes dado su estructura que es totalmente distinta uno de otro. Básicamente con estos geoprocesamientos nosotros es donde podemos rescatar la mayor parte de la información que nos va a servir para poder interpretar, para poder relacionar elementos, para poder identificar patrones, para hacer asociaciones, conocer distribuciones espaciales y que finalmente nos dan como resultado lo que se conoce como análisis espacial. El análisis espacial es básicamente el potencial que tienen los SIGs, no solo QGIS, sino cualquier SIG. Su verdadero potencial no está en hacer mapas, sino en el análisis espacial que pueda realizar. Y básicamente eso es lo más, pues ahora sí que este, lo más importante o el aporte más valioso que va a tener en este caso cualquier software SIG. Los geoprocesamientos van a ir desde los más simples hasta los más complejos. De manera general se pueden clasificar en tres grandes grupos. El primero de ellos se conoce como extracción, el segundo de sobreposición y el tercero de transformación. Básicamente, el nombre de estas categorías nos indica de manera general qué es lo que hace cada uno de estos geoprocesos o por qué es que están dentro de estos grandes grupos. Como el nombre lo indica, los de extracción nos van a permitir extraer una parte de la información que únicamente nos interese. De hecho, en estos geoprocesamientos de extracción también se podrían incluir las consultas o selecciones que ya vimos en sesiones anteriores. Los filtros y las selecciones forman parte, de cierta manera, de estos procesamientos que, como bien vimos en las sesiones anteriores, si bien no nos generan una nueva información, sí nos permiten seleccionar elementos que finalmente podemos extraer para poder hacer análisis únicamente con estos. En este caso, esos son los de extracción. Extraen únicamente aquellas porciones de elementos que se requieren. Muy útil cuando necesitamos solamente tener aquellos elementos que se encuentran dentro de un límite territorial o finalmente que tienen una característica particular y en función a esto podemos extraer. Está en la categoría de sobreposición. En esta, los geoprocesamientos se caracterizan por requerir forzosamente de dos capas para poder hacer sus procesamientos. Y en este caso, esa necesidad de contar con dos capas precisamente es porque una capa de entrada es la que va a realizar, en este caso, una especie de operación de conjuntos con una capa adicional y en función de esta operación de conjuntos que se realiza de manera interna en el software, en función de la espacialidad de los datos, es que vamos a tener nueva información. Y finalmente la categoría de geoprocesamientos de transformación. En este caso, los geoprocesamientos de transformación tienen la característica de que de manera general o casi siempre las geometrías originales se van a cambiar. Bueno, aquí va a haber una transformación. A veces no solamente es de geometría, puede ser también de los límites interiores o finalmente también de la extensión. Aquí la transformación, el nombre indica que las capas o los elementos originales van a sufrir alguna modificación. Por lo regular, casi todos estos geoprocesamientos
o su gran mayoría van a aplicar principalmente a polígonos, principalmente cuando se trata de sobreposición. En las otras dos categorías, vamos a poder encontrar los tres tipos de geometría vectorial, puntos, líneas y polígonos. Y en algunos casos, solo en algunos casos, será muy necesario que las capas sean poligonales. En este caso, estos procesamientos que vamos a ver en esta sesión son exclusivamente para el modelo vectorial. En este caso, vamos primeramente con los de extracción y vamos a revisar tres herramientas que están o que se consideran geoprocesamientos de extracción. La primera de ellas se llama dividir o dividir capas vectoriales, así la van a encontrar en el menú de QGIS. ¿Y qué hace esta capa? Pues bueno, básicamente como el nombre lo indica, nos va a dividir la capa vectorial en varias capas. En este caso, esa división la realizará en función a algún campo en específico que nosotros le indiquemos. El corte es una herramienta muy utilizada. En este caso, el corte nos sirve para extraer de una capa original, poder extraerle únicamente aquello que necesitamos, de acuerdo a un límite, de acuerdo a una extensión, a una zona de interés. Y en este caso, aquí sí va a ser necesario que la capa que utilicemos como capa de corte o capa que nos va a mostrar el límite, si sea una capa poligonal. En las capas de entrada pueden ser cualquiera de las tres geometrías, pero la capa que nos va a servir o va a fungir como límite para hacer ese corte, pues tiene que ser forzosamente poligonal. La diferencia no es otra cosa que una resta, como lo conocemos nosotros de manera aritmética. En una resta, nosotros extraemos un valor. En el caso de las capas vectoriales, lo que vamos a hacer es extraer objetos de la capa de entrada que no coincidan, en este caso, con la segunda. Aquí ya depende del orden en el que coloquemos nuestras capas para definir cuál es aquel elemento que nos va a qué capa le vamos a restar la segunda capa. Aquí en este caso, el orden de los factores siempre alterará el resultado. No es lo mismo restar, aquí tenemos un diagrama, no es lo mismo restar de la capa A quitar B a que de la capa B yo voy a quitar A. Consideremos estos diagramas de manera sencilla para poder comprender qué es lo que hacen cada una de estas herramientas. Acá la división de elementos. Si yo tengo tres polígonos que conforman mi capa, a la hora de dividir generaré tres capas individuales que correspondan a cada uno de estos polígonos. En el caso del corte, tengo una capa A y una capa de corte, la que sería la capa B, que me marca el límite el corte que quiero realizar. Y como resultado únicamente voy a tener esta porción. En la diferencia, voy a tener una capa A. Si a mi capa A le quito B, observen ustedes que únicamente mi nueva capa tendrá lo que solo corresponda a A, quitando B incluso aquellas zonas donde hay una sobreposición en estas dos capas. Y bueno, esta es la explicación teórica. Vamos a la parte práctica en QGIS. Voy a compartirles pantalla en QGIS. Y en este caso vamos a trabajar con los archivos que ya les he venido compartiendo. Aquí tenemos la pantalla de QGIS, que es lo que vamos a hacer. Básicamente necesitamos tener cargadas nuestras capas. Vamos a iniciar por la función de dividir capas. En este caso voy a cargar la capa de estados, la capa de entidades que hemos venido trabajando, y voy a ocupar la de entidades población 2020.
Aquí tengo mi archivo. Si recuerdan ustedes, este archivo tenía un sistema de coordenadas proyectados que son cónica conforme de Lambert con datum ITRF 2008 y teníamos en tabla de atributos la población total, cantidad de hombres, mujeres, la densidad que calculamos, perímetro y superficie que en otras clases checamos la obtención de medidas. En este caso, la herramienta de dividir capas me va a servir a mí para poder hacer una división de cada uno de los estados y que cada estado tenga su propio shape y ya no trabajar con la capa completa. Esto es muy útil principalmente cuando tenemos, por ejemplo, tantos límites, bueno, tantos territorios y que no necesariamente vamos a ocupar todos en un mismo momento, pero que pues sí también nos interesa quizá tenerlos por diferentes estudios que podamos realizar en distintos lugares. Entonces es conveniente que podamos tener los archivos de manera ya sea conjunta o independiente. En este caso, esta herramienta de dividir archivos vectoriales nos va a servir precisamente para que en mi carpeta de trabajo yo pueda tener un shape por cada una de las entidades federativas. Vamos aquí al menú vectorial y en el menú vectorial vamos a encontrar varias herramientas. De hecho, dependiendo de la configuración de QGIS, como lo hayan ustedes instalado, vamos a encontrar por lo menos estas cinco tipos de herramientas. Las herramientas de análisis, que me aparecen a mí en primer plano, porque pues por estar escritas en inglés me aparecen en orden alfabético. Las herramientas de geoproceso, que son básicamente las que vamos a ver en este curso. Las herramientas de geometría, herramientas de investigación y herramientas de gestión de datos. Aquí, básicamente, en este caso, los geoprocesamientos básicos los vamos a encontrar en Geoprocessing Tools. Sin embargo, algunos otros, como es el caso de dividir capas vectoriales que les mencioné en este momento, lo vamos a encontrar en herramientas de gestión de datos o Management Tools, en inglés. En este caso, tenemos principalmente, bueno, esta ya la habíamos visto en algún momento cuando unimos atributos por localización y lo que ahora vamos a hacer básicamente es dividir las capas vectoriales. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a extraer cada una de las poligonales correspondientes a los estados en un shape individual. Entramos a la herramienta y únicamente tengo mi capa de entrada que es población, es entidades población 2020 y a través de un campo único o sí, de un campo específico, yo voy a definirle al programa cuál es ese campo que requiero que utilice para hacer esa división. Obviamente tengo la posibilidad de seleccionar cualquiera de los campos que tengo en tabla de atributos. Aquí lo ideal siempre será elegir un identificador único que pueden ser las claves INEGI o bien el nombre, porque finalmente sabemos que cada entidad federativa tiene un nombre en específico, no hay duplicados, entonces no vamos a tener problemas. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tuviese yo una capa con nombres duplicados? Bueno, los nombres duplicados se consideran una sola categoría y esos elementos pasarían a formar, a componer el shape nuevo. Si cinco elementos tienen la misma categoría, bueno, esos cinco se guardarán en un solo shape. Aquí lo que quiero es que cada estado tenga su propio shape. Voy a hacerlo por nombre de los estados. Me dice que si quiero añadir un prefijo del campo a los nombres del fichero. Yo le voy a poner que no, no quiero añadirle ningún prefijo. Usualmente esto se hace cuando queremos agregarle una palabra previa para poder identificar mejor los archivos, pero como les voy a dejar al archivo el nombre de la entidad, no es necesario. En parámetros avanzados, tengo que seleccionar el tipo de archivo de salida. En este caso, por defecto me da un archivo GPKG, que es un GeoPackage. No vamos a ocupar ese formato, vamos a ocupar un shape. Vamos a ocupar un shape y lo que me pide inmediatamente es un directorio de salida, es decir, una carpeta. Aquí no me da la opción,
de ponerle nombres individuales aquí directo, más bien me pide que yo le especifique la carpeta para que ahí guarde todo porque se sobreentiende que yo ya estoy especificando que quiero que en función al campo nomgeo me agregue o me divida las capas y ya sabe de qué tipo van a ser. Entonces me voy aquí, busco en mi carpeta de trabajo y voy a colocar aquí una carpeta nueva que se llame entidades. Entidades. Ahí selecciono mi carpeta. Aquí me debe aparecer ese directorio con el nombre de la carpeta donde yo quiero que se almacenen mis shapes y voy a ejecutar. Si se dieron cuenta, hizo una división de capas, lo hizo muy rápido. Solo son 32 polígonos, entonces entre menos polígonos sean, la división será mucho más rápida. Entre más polígonos sean, obviamente, esto tenderá a ser mucho más tardado. No se carga de inmediato el archivo, así que lo tengo que buscar en mi carpeta de trabajo. Aquí tengo mi carpeta de entidades y si se dieron cuenta, aquí me generó un shape por cada entidad federativa. Aguascalientes, Baja California Sur, ¿no? Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, etcétera, hasta la última, que es Zacatecas. Me genera el shape con todas sus extensiones y si yo arrastro cualquiera de los archivos, en este caso voy a cargar aquí el del Estado de México, nada más para que ustedes puedan validar. En este caso, a partir de estos ejercicios, ya necesito que ustedes elijan su propia entidad y realicen los ejercicios con la entidad que les interese. Voy a cargar aquí en QGIS, voy a cerrar mi carpeta y de hecho aquí voy a actualizar la carpeta que tengo en el panel del navegador. Busco mi carpeta entidades y aquí tengo todas mis entidades. Voy a cargar Estado de México y observemos que tengo un shape nada más para puro Estado de México. Todas las entidades y solo el Estado de México. Esta es una manera de extraer información cuando quizá yo necesito todo, o sea, todo lo que compone una capa, pero lo necesito de manera individual. No es necesario tenerlo todo en conjunto y es una forma en la que este geoprocesamiento de dividir capas vectoriales nos auxilia para tal efecto. Ahora, vamos a ocupar este polígono de la entidad que hayan elegido para realizar el siguiente geoprocesamiento. El siguiente geoprocesamiento se llama corte y si ustedes ya lo han utilizado, sabrán que me sirve para cortar una capa en función a un límite poligonal. Voy a cargar aquí el shape de fallas y fracturas que les compartí sesiones atrás y que ustedes tienen en su carpeta de datos espaciales. Este shape contiene información a nivel nacional, como pueden ver. Aquí sería difícil hacer una selección por atributos o una selección manual porque probablemente nos pueda fallar en algunos casos y podríamos estar omitiendo algunas fallas o fracturas de la entidad. ¿Puedo hacer una selección por localización? Sí, sí se puede hacer, pero recuerden que en este caso tenemos los predicados geométricos y dependiendo del que elijamos será el resultado que nosotros vamos a obtener. El predicado menos restrictivo, recordemos que es el de intersección, que me va a seleccionar todas aquellas fallas o fracturas que están coincidiendo total o parcialmente con mi capa, con mi segunda capa. En este caso, por ejemplo, aquí, esta falla o fractura que se observa de este lado, si yo hiciera ese proceso de localizar, de seleccionar por localización, me seleccionaría toda esta, a pesar de que hay una porción que ya no pertenece a mi estado. Para evitar ese tipo de cosas, ocupo la herramienta de corte para cortar mi capa de fallas y fracturas a nivel del límite político administrativo del Estado de México.
Obviamente sé que hay elementos naturales, por ejemplo, que no van a respetar límites políticos. Sin embargo, para efecto de estudios que requieren solamente algunas, bueno, un límite de estudio específico, pues sí es importante que nosotros hagamos este tipo de cortes con la intención de solamente tener aquellos elementos que nos interesan. En este caso, esto aplica, estas herramientas de corte. Yo puedo cortar una capa de puntos, de líneas o de polígonos. Cualquiera de las tres geometrías pueden ser cortadas. Sin embargo, les comentaba hace un rato, la capa de sobreposición o la capa que va a estar ahí fungiendo como límite necesita ser forzosamente poligonal. Yo no puedo ocupar otra geometría para hacer ese corte. Entonces, voy a las herramientas vectoriales, herramientas de geoproceso y ubico la herramienta de corte. En la herramienta de corte vamos a observar que nos va a dar precisamente, la primera pestaña dice parámetros, es donde nosotros vamos a especificar qué es lo que queremos hacer y en función de qué capas. La capa de entrada será aquella que yo quiero cortar. La capa de superposición será aquella que me va a servir a mí de límite para el corte. En este caso, mi capa de entrada es fallas y fracturas y mi capa de superposición va a ser Estado de México. O México en este caso se llama así, mi capa. Como podemos ver aquí, en ambos nos permite que haya una selección de elementos. Recordemos, esto ya lo habíamos visto en sesiones anteriores. Si yo tengo algún elemento seleccionado, solamente sobre este se va a ejecutar, o se puede ejecutar la operación de geoprocesamiento. Entonces se puede tener tanto para la capa de entrada como para la capa de superposición y solamente se tomarán en cuenta los elementos que estén seleccionados. Como yo no tengo selecciones en este momento, no me aparecen las opciones habilitadas. Si lo tuviera, sí, sí me aparecería. Este es para hacer cortes individuales. Entonces, por corte individual me refiero al corte de únicamente una capa. Una vez que nosotros tenemos ya seleccionados aquí los elementos, nos vamos a nuestra carpeta de trabajo y voy a colocar aquí otra carpeta que se llame Geoprocesos. En esta carpeta, este shape en particular se va a llamar fallas, fracturas, Edomex o Estado de México, porque pertenecen únicamente a esta entidad. Y está habilitada la casilla que dice abrir el archivo de salida después de ejecutar el algoritmo. Voy a ejecutar y vamos a ver qué es lo que hizo. Observemos aquí que únicamente me cortó los elementos correspondientes a fallas y o fracturas que se encuentran dentro del límite del Estado de México. Aquí, por ejemplo, estas que tienen una coincidencia con los estados vecinos, las cortó hasta el límite estatal. Con esto yo me aseguro de poder tener únicamente los elementos de interés es en la región que estoy analizando. Aquí voy a colocar esto de un tono más oscuro con la intención de que pueda ser más fácil o más visible. Voy a colocar un tono un poco más oscuro y voy a colocar un poco más de grosor en las líneas con la finalidad nada más de que se alcancen a notar mejor. Y bueno, aquí como vemos es la herramienta de corte muy útil cuando necesitamos o cuando tenemos muchas capas de diferente tipo de información y que necesitamos únicamente una sección en particular, pues esta herramienta es bastante útil para hacer ese corte. Ahora, ahorita les mostré de manera individual cómo se hace, capa por capa. ¿Qué pasa si yo tuviese más de 5, 10, 15 capas por hacerla? Pues podría optar por hacerlo una por una o bien ejecutar el proceso como por lotes. Entonces, cuando yo elijo el proceso de ejecutar proceso como por lotes, es nada más darle el botón aquí, abajo donde dice avanzado. Al lado hay un botón que dice ejecutar como proceso por lotes.
y agregamos tantas filas como sean necesarias como capas quiera cortar. Por ejemplo, aquí si tuviese yo 5 capas diferentes o 6, aquí las coloco. La capa de superposición puede ser siempre la misma porque si es la misma zona de estudio, ahí la coloco y me va a dar en automático lo correspondiente a esa sección de estudio y en la capa de aquí de cortado, pues ya le doy el nombre de salida para que me guarde todas las capas que vaya a cortar. De hecho, para mostrarles el ejemplo, voy a hacer esto con por lo menos 3 capas más. Voy a cerrar tantito esta ventana. Tenemos capa de gasolineras, si no me equivoco. Tenemos capas de localidades y tenemos capas ¿de qué era? De aeropuertos, me parece. De aeropuertos. Tengo aquí 3 capas diferentes. Y voy a colocar también la de vía férrea para que veamos 4 capas distintas: vía férrea, aeropuertos, localidades y gasolineras. Solamente quiero que me proporcione o que me genere shapes que tengan o que pertenezcan más bien de estos elementos que pertenezcan al Estado de México. Me voy a mi herramienta de corte, ejecuto como procesos por lotes y aquí dijimos que son 1, 2, 3, 4 capas. Entonces agrego aquí con el signo de suma a manera de completar mis 4 capas. Especifico, quiero que corte aeropuertos, quiero que corte fallas y fracturas, ya lo hizo, quiero que corte gasolineras, quiero que corte localidades y quiero que corte vías férreas. Aquí donde está la capa de superposición, quiero que lo haga mediante el Estado de México. Si yo pongo rellenar, puedo aquí seleccionar en cada una de estas que sea México o puedo solicitar que lo rellene hacia abajo y cuando pido rellenar es que voy a ocupar la misma capa. Entonces, en función al Estado de México, quiero que me realice estos cortes y en el archivo que dice cortado va a ser el nombre de salida. Entonces aquí lo que voy a hacer es, si le doy clic en los 3 puntitos al primer registro nada más, voy a entrar a mi carpeta de geoprocesos, reviso que el tipo de archivo sea un shape y aquí le voy a poner edomex. Ese va a ser como el prefijo. Aquí me dice que si yo quiero rellenarlo o no automáticamente, modo de relleno. Por defecto aparece no rellenar automáticamente, rellenar con números o rellenar con valor de parámetro. Elegimos este de con valor de parámetro con la intención de que en función de las capas originales también se pueda nombrar la capa de salida. Parámetro a usar me dice que si quiero la capa de entrada, la capa de superposición o el nombre de cortado. Yo le voy a pedir que ponga el nombre de la capa de entrada. Aceptamos y vamos a ver aquí que dice Edomex y me aparece el nombre original de cada una de las capas. Ejecutamos. Si quiero que las cargue al terminar, activo la casilla. Si no, ya después las puedo buscar en la carpeta. Ejecutamos y cerramos. Aquí me apareció, se alcanzaron a ver. Bueno, aquí me dice el visor de resultados que fue todo lo que hizo. Voy a ocultar estas capas que son a nivel nacional y aquí podemos observar, tengo vía férrea, que en este caso está en este color morado. Voy a ponerla en un color más oscuro.
para que se pueda ver. Están las gasolineras. Lo voy a poner con estos puntos rojos, nada más para cuestiones de que se distinga. Y están los aeropuertos. Vamos a ver si nos aparece aeropuerto. Vamos a ponerle aquí en marcadores VG, que vamos a ver la siguiente sesión algunos de los símbolos que tenemos disponibles. Vamos a ver aquí que tenemos ya iconos como listos para utilizar. Nada más le cambiamos los colores, le podemos aumentar tamaño y aplicamos. Aquí está el de Toluca, aquí está el de, este es el, no sé si es el de Santa Lucía, el que está aquí. Y aquí tenemos las capas cortadas. Digamos que en un jalón hicimos todo. Aquí si se dieron cuenta, la capa de localidades me salió un mensajito de un posible error y no pudo realizar el corte el archivo. Vamos a ver nada más por si en algún momento se enfrentan a este tipo de cosas. Voy a poner nada más el de localidades, México, y voy a tratar de ejecutarlo de manera directa, no lo voy a guardar. Dice el objeto 20.514 tiene una geometría inválida a favor de corregir geometría. En este caso, es a veces usual que en las capas que descargamos de INEGI nos aparezca algo parecido, de que la capa no se puede procesar por algún error de geometría. Cuando es eso, este lo voy a eliminar porque no tiene nada. Cuando es eso, eso les puede suceder con múltiples capas. Entonces, cuando sea eso, entren al engrane azul, busquen aquí corregir geometrías, que aparece aquí en el menú geometría vectorial, corregir geometrías. Colocamos la capa de la que nos aparece el error. El método de reparación tiene línea de trabajo y estructura, se queda en estructura y podemos dejarle el nombre geometrías corregidas, hacerlo de manera temporal o guardarlo en archivo y especificar que es el de localidades corregidas. Localidades corregidas. Ejecutamos. Y en este caso, QGIS es un software que es muy quisquilloso con algunos detalles topológicos. Cuando encuentra algún error topológico, usualmente lo marca como una geometría inválida. Entonces es conveniente hacer la corrección porque de lo contrario no vamos a poder hacer con esa capa ningún geoprocesamiento. Aquí ya corregí la capa, toda la capa, porque realmente no nos especifica, sí nos especifica el número de polígono que tiene el problema geométrico. Sin embargo, para no estarlo buscando y corregir uno por uno, pues hacemos la limpieza de toda la capa para poder utilizarla. Ahora sí, nos vamos a cortar y localidades corregidas con la capa de superposición del Estado de México y quiero que se guarde como Edomex localidades. Ejecuto y ya se cortó. Bueno, aquí me dice que ya se cortó. De hecho, fue rapidísimo, no se tardó nada. Aquí quito el de localidades corregidas y aquí ya vemos que todas las localidades que se encuentran contenidas en el Estado de México fueron cortadas ahora sí, sí, sin ningún problema de, de geometrías inválidas. Esto es cómo podemos utilizar la herramienta de corte para múltiples capas. En este caso aprovechamos para ver lo de las correcciones geométricas de capas que aparecen con geometrías inválidas para que futuros procesos que puedan realizar donde les llega a aparecer este mensaje que no se puede procesar por geometría inválida, solamente lo corrigen aquí con el corrector de geometrías que van a encontrar en la caja de herramientas de procesos. Y finalmente vamos a ver la última herramienta del día de hoy de extracción, que en este caso consiste en la herramienta de diferencia. La diferencia, como les había explicado, consiste en extraer de una capa, tengo dos capas, capa A y capa B, y consiste en extraer o restarle una a la otra. En este caso, si digo A menos B,
Quiero decir que me voy a quedar con la capa A y le voy a quitar todo lo que sea B, incluso lo que comparten entre ambas capas. Esta herramienta es útil cuando queremos únicamente conservar porciones solamente de una capa que no tenga nada que ver con una segunda capa. Este, por ejemplo, el ejercicio que vamos a hacer ahorita es de extraer de la superficie del estado que elegimos lo correspondiente vamos a quitarle lo que corresponde a las áreas naturales protegidas. Cuando hacemos diferentes estudios donde está a lo mejor limitado un proyecto o algo en particular, para no tocar lo que corresponde a áreas naturales protegidas, esta herramienta nos puede ser de utilidad. La capa de áreas naturales protegidas la van a encontrar en la carpeta compartida de datos espaciales que tienen ustedes. Yo les compartí el link. Ese archivo de áreas naturales protegidas ya se encuentra ahí en la carpeta. Aquí voy a cargarlo. Aquí como ven, la capa es igual a nivel nacional. Entonces voy a hacer el corte. Voy a hacer el corte de la capa de áreas naturales protegidas únicamente a nivel de mi estado. ANP, capa de superposición, Estado de México, Edomex, ANP, guardo y guardo. Cierro y aquí ya podemos ver que nada más tengo áreas naturales correspondientes a la entidad. Voy a ponerlo de otro color y aquí ya las tengo. Voy a ocultar mis otras capas con la finalidad de que podamos ver únicamente lo correspondiente a las áreas naturales. ¿Qué voy a hacer en este caso? Voy a ocupar la operación de resta o de diferencia para eliminar de la capa del Estado de México la capa correspondiente a áreas naturales protegidas. Solamente voy a extraer para mi resultado la superficie estatal que no sea ANP. Entonces vamos a vectorial, herramientas de geoproceso y aquí encontramos la herramienta de diferencia. Entramos a esta ventana, nuestra capa de entrada va a ser México, que es el estado. A esa capa, a esa es la que yo le quiero extraer las áreas naturales protegidas. Capa de superposición, Edomex ANP. Y aquí me dice que si quiero un tamaño de rejilla, no le voy a colocar nada, se va a quedar así. Y en diferencia, voy a colocar superficie, Edomex sin ANP. Guardo y ejecuto. Voy a quitar esta y voy a quitar esta. Entonces aquí vemos cómo ya oculté todas mis capas. Esta es mi capa resultado. Y aquí podemos ver que le quitó a la capa estatal, a la superficie estatal, le extrajo lo correspondiente a las áreas naturales protegidas. Si yo hago un cálculo de superficie de mi entidad federativa, nos vamos a dar cuenta que en este caso este, se eliminó esta porción, o en este caso vamos a ver aquí, abrimos tabla de atributos, nosotros ya teníamos una superficie inicial que habíamos calculado y solo para comprobar que se genera una superficie distinta porque extrajo todo lo correspondiente a NP, vamos a volver a hacer el cálculo. Recuerden que para mediciones siempre hay que cambiar las propiedades. En las mediciones no vamos a ocupar ningún elipsoide, nos vamos a la primera opción que es ninguno o planimétrico y unidades de medida lo vamos a dejar en kilómetros cuadrados. Ya que lo hicimos, ahora sí vamos a calcular o vamos a poner superficie sin ANP. Abrimos calculadora de campos
Creamos otro campo que diga superficie sin ANP, que sea decimal. Y recordemos que para obtener la superficie ocupamos signo de pesos y área. Es la función área con signo de pesos. Aceptamos. Y aquí podemos ver, teníamos inicialmente 22.226 kilómetros. Y ahora que le extrajimos las superficies de ANP, tenemos 19.467 kilómetros cuadrados. Como vemos, cuando hacemos una operación de extracción o de resta, siempre hay que hacer recálculos de superficie. Si es que ya las habíamos calculado inicialmente, hay que volverlo a hacer porque el dato no se actualiza solo. En este sentido, son las tres herramientas de geoprocesamiento que sirven para extraer información. La siguiente sesión vamos a ver herramientas de sobreposición y herramientas de transformación que son las más comunes, que son muy útiles y que pueden serles, bueno, les pueden ser de mucha utilidad, y una ventaja es de que prácticamente cualquier software SIG, las contiene. Es por eso que se consideran como los geoprocesamientos básicos. Y bueno, de mi parte, esta noche sería todo. Espero haya quedado clara la explicación y que ustedes puedan ponerse al día con los ejercicios. Les deseo una linda noche, un buen fin de semana y nos vemos la siguiente semana. Ya en la recta final de nuestro curso terminamos con geoprocesamientos y vamos con la parte de la edición y composición cartográfica. Buenas noches.